Para mim é indissociável pensar a palavra falada e a palavra escrita. Eu venho de um contexto de poetry slam, de sarau, de performance. Eu estudei isso, artes cênicas, sou atriz. Então, para mim, mesmo quando eu estou escrevendo no computador um texto, entre aspas, silencioso, a voz está implicada, o meu corpo está implicado. Tem uma anedota que uma vez quando eu estava, enfim, eu trabalho também na academia, né? Eu estava fazendo o meu mestrado e era um texto teórico e eu estava... Então, mesmo textos teóricos, discutindo lá nas normas todas acadêmicas, é como se a minha voz pedisse passagem, né? Então, é como se esse corpo também, esse corpo do texto pulsasse no meu corpo ali, né? Então, para mim é um pouco indissociável essa relação entre a performance e o poema na página. También nosotras guardamos piedras. Hago una reflexión sobre Troya, como recupero esta mitología, esta narrativa homérica que fue fundamental en la literatura occidental para pensar algunas políticas de muerte que se están cada vez más aperfeccionando en los últimos años y que continúan escribiendo lo que comprendemos como, bueno, política, humanidad y hasta literatura. Entonces, para mí, Troya es esa ciudad de milenios atrás, pero Troya también son todas las ciudades devastadas y destruidas por la colonialidad. Troya está en América Latina, Troya está hoy en Gaza, Troya está ahí en todos los pueblos que, bueno, sufren violencias seculares y que aún así resisten. Entonces también Troya para mí, como esa ciudad imaginaria, es también el sitio donde hacemos esto, como cruces, como cantos, como formas de resistencia, incluso de poética. Y me iba de vacaciones, iba a hacer un recogido de mochilera a Bolivia, tenía muchas ganas de conocer el sitio donde Che Guevara fue asesinado por la milicia cuando intentaba hacer así un levante rural y popular. Y iba a hacerlo como mochilera y iba a tener muchas horas viajando de bus. Entonces pensé, bueno, me leo un libro para viajar conmigo durante todo ese rato y elegí a la Ilíada. Soy una tonta porque es muy pesado, un ladrillazo, y lo fui cargando todo ese tiempo. Y me acuerdo de la sensación de horror, así como es un libro muy violento. Son incontables las escenas de violación, las escenas de tortura, las escenas de muerte, de formas también de violar el cadáver. Y eso yo no estaba muy preparada para eso, porque venía de una lectura de la Odisea, que ahí sí tenemos el déspota esclarecido, toda la filosofía occidental, el poder de la habla, el fascinio del conocimiento occidental y todo. Y pensaba, bueno, para eso existir hay que haber tenido antes esta masacre. Y me puso eso mismo, pensativa, que el Occidente ha elegido eso como la primera piedra fundamental de la literatura. Como estamos hablando de una masacre que atraviesa milenios. Y yo no tenía idea que había tantos verbos de muerte. Hay algo de eso, así como la cantidad y también la imposibilidad de representar la violencia. Que por más que violento que fuera, aún así la violencia era mucho mejor do que la palabra puede contarla. Y al mismo tiempo, por más sanguinario que fuera la narrativa, los griegos devuelven el cuerpo. La última cena, no sé si te acuerdas, pero Príamo, este anciano, va a pedir a Aquiles, el hombre que mató a su hijo, para que tenga el cuerpo de vuelta, y Aquiles devuelve el cuerpo. Yo lo estaba leyendo eso en el sitio donde Che Guevara se quedó 30 años desaparecido. Entonces había algo para mí que también me dejó mucho enojada, no sé cómo decirlo, pero que me tocó mucho, que era pensar que hoy el derecho básico, que es la devolución de los cuerpos, eso lo está interdictado, como logramos ser peor que los griegos en ese sentido. Y si miramos para la historia de la América Latina, sea durante la colonialidad, sea durante las dictaduras militares, son muchos los desaparecidos hasta hoy. Y sea aún hoy, por ejemplo, en Brasil, lo que la policía militar lo hace con la juventud negra y periférica es un genocidio también.
es lo básico lo que estamos diciendo, como el derecho de velar los cuerpos, algo como una Antígona contemporánea que se reactualiza en Latinoamérica siempre. Entonces ahí tuve los primeros insights de la obra. Y después en 2019 hice un curso con un escritor que me admira mucho, que se llama Marcelino Freire, y ahí lo escribí en 4 meses. Bueno, a lo largo del proceso creativo fui eso, como escribiendo un poema para cada personaje. Y bueno, para mí eso es algo así como que me motiva mucho, que es pensar el enunciado de la forma y el enunciado del contenido. Y si quiero hacer algo realmente, bueno, que sea fuerte temáticamente, lo tengo que hacer incluso también de forma literaria. Poner la escritura también bueno, moviéndose ahí junto con el contenido. Entonces fui a pensar cómo cada personaje iría a decir. Entonces hay poemas que son direccionados a alguien, hay Héctor, Aquiles, hay poemas que son la propia personaje hablando como Polixena, como, qué sé yo, Pentesilea, y también pensaba cómo es la forma de cada uno de esos poemas. Entonces hay algunos que son, por ejemplo, para mí Menelao es un personaje patético, es como así, es humillante, así, es como, yo lo miro y digo, qué hombre patético, con una masculinidad completamente fallada, y lo pensaba que el canto de él sería eso, un canto de karaoke con un hombre borrachazo llorando a su esposa que partió. Entonces lo puse en forma de una canción y lo utilicé una melodía bueno, de un tipo popular de canción en Brasil, que tiene siempre ese tema recurrente de las mujeres que parten. Había uno otro que lo pensé, por ejemplo, el poema Deseos, como un poema rayado en la calle, en el muro. En portugués se dice eso, pichação. Entonces, si quiero hacer un poema que sea una pichação, lo tiene que ser corto. De hecho, lo escribí en algunos muros en Brasil. En la performance lo ponemos eso en proyección cuando lo hago el espectáculo teatral. Y pienso que sí, somos personas diferentes en el idioma que hablamos. Y a mí me gusta mucho hablar español porque pienso que tiene toda esa relación muy afectiva con Latinoamérica. Y lo aprendí viajando y mucho veniendo de un contexto de hacerme comprensible, de poder hablar y estar con el otro, con la otra, con el otro. Y bueno, cuando vuelvo, esto también está interesante, cuando vuelvo a mi lengua materna, teniendo la experiencia de hablar, intentar hacer esta poesía llegar en un idioma que no es el mío, también descubro muchas cosas en este retorno al portugués. Así que nada, hay partes de la performance que incluso mi director me dice que hago muy mejor en español, porque soy más, estoy como así contenta que estoy hablando, lo hago más juguetona. Pero obviamente la parte más performática, combativa, lo hago, pienso que mejor en portugués, porque requiere técnicamente mismo, ¿no? Como ritmo, velocidad, y hacerlo en otro idioma se pone difícil. Pienso que cuando hablamos de voz estamos hablando, bueno, en términos de sonido, del silencio hasta el grito. Tenemos ahí dos extremos, ¿no? Y si tú solo lo gritas durante el poema entero, no, bueno, esto se torna silencio también de alguna forma, se torna una constancia. Entonces tiene que tener el silencio y obviamente un silencio lleno, un silencio que significa también, para construirlo, tiene que trabajar en toda esa extensión entre una cosa y otra. Entonces, cuando pensamos, por ejemplo, el uso que las madres de Mayo lo hacen del silencio en las caminatas, esto es fortísimo. Cuando, bueno, Eduardo Galeano, cuando hay unos contitos que dice como el poder del silencio, no voy a denunciar a un compañero, me quedo en silencio. Entonces, como pienso que el silencio también tiene esta dimensión política esencial, como no me voy a implicarme en un diálogo que no es un diálogo, que sé yo, algo así también lo podríamos pensar. Na poesia, talvez mais do que em qualquer outro gênero, a relação com a voz y con el cuerpo, ela es incontornable. Una vez que la poesía, el sonido y el sentido tienen que caminar juntos. Esto lo decía hasta Paul Valéry, así como lo digo, no solo se vamos para las tradiciones de poesía oral,
sino mismo en las fundamentaciones teóricas de una poesía más hegemónica se puede ver que no se puede disociar lo que se está diciendo de cómo lo está diciendo en términos rítmicos, en términos melódicos, en términos de rimas, aliteraciones, de lo que sea. Entonces, como el spoken word, pienso que lo pone eso en evidencia, más que cualquier otra cosa. Porque nada, estaba haciendo cursos de teatro, estaba muy direccionada y enganchada en ser actriz, hacer teatro de grupo y todo. Y una noche fui al Poetry Slam. Hay una especificidad que los Poetry Slams en Brasil acontecen mayoritariamente en la calle, en espacios públicos como salidas de metro, terminales de buses, espacios así. Esto fue en 2013. Y me fui y me enamoré. Fue como pasión total. Ver tanta gente reunida en una plaza en la periferia de la ciudad hablando de poesía, y hay obviamente esa dimensión lúdica del juego, de la competición. Y empecé a frecuentar tanto micrófonos abiertos cuanto competiciones, y cuando vi estaba haciendo poesía para hablar, pero más en el sentido de participar de eso, de hacerme parte. Y después publiqué mi primer libro, porque porque a la gente le gustaban los poemas y después quería comprar el libro, no tenía libro, entonces hicimos una autopublicación con un sello editorial bastante independiente que hay en São Paulo, que se llama Selo do Búho, y así fue, como un libro después del otro, y cuando vi estaba trabajando de poeta, si se puede decir así. Seguro. Bueno, del spoken word, yo recomiendo, la mujer que traje Poetry Slam a Brasil. Es como nuestra abuelita del slam. Ella se llama Roberta Estrela Dalva. Es actriz, es pesquisadora académica también, y es una artista de la palabra hablada, una genia, así que la recomiendo mucho. Y particularmente es una inspiración para mí desde que empecé en Poetry Slam. Sí, creo que esta urgencia es muy presente en los Poetry Slams de América Latina, lo siento, en Brasil seguro, y esto, por ejemplo, ¿cómo te puedo contar? Esto lo sentí la diferencia muy fuerte cuando fui a slams acá en España, por ejemplo, que tenía muchos poemas de un carácter más subjetivo, algo como una temática del show contra, la desubicación del show en la contemporaneidad, lo ponemos así. Y en Brasil los poemas callejeros en general tratan de esto, de feminicidio, de la violencia policíaca, del racismo, de lo que es Brasil hoy. Y entonces, como lo empecé a escribirlo desde ese sitio, y tenía algo que para mí el Poetry Slam es casi como una crónica de la actualidad. Entonces muchas veces se pasa algo y te vas a un micrófono abierto o una competición y lo que se pasó ayer ya está siendo tematizado. Esto pienso que es propio de la crónica, ¿no? Como género textual, que es una mirada al presente recién, sino como a hechos de 2, 3, 4 días. En portugués se dice destrua e não destrói. Nem no verbo, na aniquilação total, a cidade sobrevive. La guerra estava para los troianos, e isso era tão indiscutível quanto a beleza dos teus olhos, Ilione. Era dos troianos a guerra. Estava para los troianos la guerra. E isso é tão indiscutível quanto a aspereza de um obelisco em pleno viaduto Costa e Silva. Estava para los troianos la guerra. Pero los dioses eram griegos e também el poeta e alguns troianos.